Hola, reciban un fraternal saludo una vez más de parte de la Iglesia Luterana Príncipe de Paz en la ciudad de Orlando, Florida. Es un gusto volver a llegar a sus hogares en diferentes partes de este país, los Estados Unidos, y estoy seguro de algunos en Costa Rica y probablemente otros países por aquí y por allá, pero es un gusto tener ese privilegio de que durante esta pandemia nos podamos reunir de manera virtual y poder llevar el mensaje de la palabra a latitudes inimaginables hace unos pocos meses atrás. Así que es un privilegio para mí y le doy las gracias a los que han optado por apartar ese tiempo para meditar y escuchar, y esperamos que el mensaje de la palabra, la música y todo lo que hacemos en este culto de adoración sea de enorme bendición para ustedes, como lo ha sido para nosotros mientras trabajamos en toda la preparación. Así que bienvenidos a este culto de adoración. Es el 7º domingo de Pentecostés y vamos a estar meditando en el tema del libro que estamos usando. El tema es que Dios nos ha creado para hacer buenas obras. Así que tengamos eso en mente mientras cantamos el cántico de apertura que se titula Días de Elías son estos. Justicia reina otra vez, y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, construyemos el desierto, ramas prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol. Vamos a continuar este tiempo de adoración con el tiempo de confesión y absolución. Invocamos primero que nada la presencia de nuestro Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, Jesús nos mandó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros.
Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Les invito a que tomen un momento de silencio para la meditación y para el examen de conciencia. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos utilizando la oración que ponemos aquí en la pantalla, y les invito a que se unan a mí diciendo: reconozco ante Dios Santo que soy pecador y que he vivido como si Él no existiera y como si yo fuera lo más importante en la vida. No he honrado su santo nombre como debo hacerlo, ni tampoco le he adorado ni orado como debiera hacerlo. Tampoco he permitido que su amor fluya a través de mí, por lo que no he amado a mi prójimo como a mí mismo. Por todo ello, mis palabras, pensamientos y acciones han estado manchadas por el pecado, por lo que pido a Dios misericordioso que tenga piedad de mí, pobre pecador. Escuchemos las palabras de absolución que Dios pronuncia para nosotros. Dios Todopoderoso, en su gran misericordia, nos ha dado a su Hijo y por medio de Él nos perdona todos nuestros pecados. Él entiende nuestra condición pecaminosa y se apiada de nosotros. Por eso envió a su Hijo Jesucristo para tomar nuestro lugar y por medio de su muerte brindarnos perdón y seguridad. Todo aquel que cree y se aparta del mal recibe perdón y vida eterna. En virtud de mi oficio como pastor llamado y ordenado, les declaro que sus pecados les han sido perdonados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y confiados en el perdón del Señor, vamos a continuar ese tiempo de adoración escuchando la lectura bíblica para este séptimo domingo de Pentecostés. La lectura la encontramos en Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas ante él. Entonces él apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Entonces los justos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o te dimos de comer, o con sed y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey les responderá: de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recibieron. Estuve desnudo y no me cubrieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Ellos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, o con sed, o forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y él les responderá: de cierto les digo que todo lo que no hicieron por uno de estos más pequeños, tampoco por mí lo hicieron.
Entonces estos irán al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén. Vamos a seguir reflexionando en nuestra meditación de la palabra de Dios, utilizando este libro de texto que estamos usándolo para esta época de verano, en el que estamos tratando de exhortar a todos los que nos escuchan a que nos unamos a Jesús en su misión. Es un libro muy práctico acerca de cómo compartir el evangelio mediante nuestras palabras y acciones, y hemos venido basando nuestros mensajes en los últimos domingos en este libro. Así que yo le animo a que consiga su copia. En la iglesia, en la oficina, tenemos suficientes copias a $5, un precio súper accesible para la mayoría de nosotros, y es un libro que definitivamente tiene mucho que enseñarnos. De alguna manera yo lo estoy resumiendo acá, pero espero que el resumen que voy haciendo no sea la excusa para decir no necesito el libro, porque creo que definitivamente es de mucha ayuda. Y hoy quiero estar reflexionando en un tema basado en el libro que, al unirnos a Cristo en su misión, somos creados para buenas obras. Eso se encuentra en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10, y eso es un libro que en verdad tiene un profundo significado, porque simplemente Dios nos ha llamado para servir. Cuando somos llamados a ser cristianos mediante nuestro bautismo, también somos sellados con el Espíritu Santo para servir. Y la pregunta es, ¿qué significa esto de ser creados para buenas obras? Aquí les puse el pasaje bíblico de Efesios 2:10 que dice: nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Ese versículo es en un sentido poco conocido porque está precedido por los versículos quizás más familiares para la mayoría de los cristianos, especialmente en el ala evangélica o protestante, porque también son versículos con un significado profundo para nuestra vida espiritual, que dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Somos salvos por medio de la fe. Y esos son los versículos que la mayoría de los creyentes han memorizado, y quizás hemos soslayado o pasado por alto este otro versículo que dice que Dios sí nos salvó por medio de la fe en Cristo Jesús, lo cual es el cimiento sobre el cual se erige la vida cristiana. Pero el versículo siguiente dice otra verdad de igual envergadura. Dice que Dios, al salvarnos, nos ha recreado en una nueva imagen, la imagen de su Hijo Jesucristo, y nos ha recreado para hacer buenas obras. De tal manera que en la vida cristiana debe existir un perfecto equilibrio entre lo que es la fe en Cristo Jesús, en nuestra relación vertical con Él, pero también las buenas obras que tienen que ver en esa relación horizontal en la cual nos relacionamos con nuestros prójimos. De tal manera que debe haber un perfecto balance entre esa relación vertical y nuestra relación horizontal, porque dice que Dios nos recreó para buenas obras. Eso quiere decir que nos ha llamado para que nosotros sirvamos a los demás. Y en eso queremos estar reflexionando en esta oportunidad. Y puesto que Dios nos ha recreado para ello, yo creo que el mejor ejemplo que tenemos de buenas obras es nuestro mismo Señor Jesucristo. Él es el modelo de nuestra vida cristiana. Y ese pasaje lo tocamos recientemente, pero quiero repasarlo porque aquí dice que Jesucristo recorría todas las ciudades y las aldeas y enseñaba en la sinagoga de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia. He puesto en negritas los verbos que quiero llamar su atención, porque aquí dice que Jesucristo no se quedaba quieto esperando que la gente viniera a Él. Si bien es cierto, muchas multitudes se abocaban al Maestro,
Pero Jesucristo tomaba la iniciativa, daba el paso de acercarse a la gente y las buscaba. Y dice aquí que recorría, note ese verbo, él recorría por todos lados las ciudades y las aldeas. Es interesante que hace este contraste. Las ciudades son los lugares más cosmopolitas, más grandes, más numerosos, pero no solo se quedaba allí, sino que iba a las aldeas. Las aldeas son los lugares más marginales. Y si tomáramos en cuenta que nuestro Señor Jesucristo vivía en verdad en un lugar campesino, y podríamos decir que Jesucristo era en verdad un campesino, eso no quiere decir que Él se desvinculó de la realidad de toda su provincia donde ministraba. Él recorría, se movía, se desplazaba, y eso nos enseña a nosotros que los cristianos, tanto de forma individual como de forma corpórea, no nos podemos quedar de brazos cruzados esperando que la gente venga a la iglesia. Usted y yo tenemos un llamado de ir y buscar las almas perdidas, buscar a los perdidos. Eso es lo que hacía Jesucristo. Ahora, recuerden que si me permiten la palabra, las almas perdidas, que creo que alma no es la mejor palabra, pero voy a utilizar esa frase, las almas perdidas muchas veces no saben que están perdidas, porque quizás no tienen un camino enderezado de lo que debiera ser la vida cristiana, que en el caso nuestro quiere decir una correcta relación con Jesucristo. Y entonces nosotros somos llamados a llevar esa inquietud a la gente, que se percate de que necesitan del Señor Jesucristo. Jesucristo buscaba a los perdidos, iba a las aldeas, iba a las ciudades, iba a los márgenes de la ciudad, y allí los encontraba en su realidad. Y eso nos enseña a nosotros que nosotros también debemos hacer ese desplazamiento. Pero el versículo de Mateo también dice que al ver las multitudes, porque las multitudes se agolpaban a donde él estaba, dice que Jesús tuvo compasión. Note cómo he puesto en negrita la frase compasión. Tuvo compasión porque estaban desamparadas. Note esa otra frase. Quiero decirles que ya lo he mencionado muchas veces, de que yo procedo de un pueblecito que se llama Desamparados. Y antiguamente se llamaba Desamparados porque era tan alejado, tan relegado, tan marginal, que estábamos totalmente aislados, aunque probablemente yo no había nacido en esa época, que llamaron a esa área Desamparados. Y yo vengo de ahí. Ahora parece ser una ciudad más cosmopolita, y probablemente algunos en mi país me estén escuchando y entenderán de lo que estoy hablando. Pero desamparados quiere decir que están abandonados completamente. Y Jesucristo así visualizó a todas las ovejas que estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces Jesucristo tuvo compasión, y la pregunta es, ¿qué debemos hacer nosotros? Yo creo que el llamado es claro. Debemos ser como Jesucristo. Hemos sido llamados para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano. Y eso nos quiere señalar de que Cristo es nuestro modelo. Él modela lo que es servir a los demás, lo que es hacer buenas obras, que es tener un perfecto equilibrio en nuestra relación vertical con Dios, nuestra espiritualidad, si queremos llamarlo de esa manera, y nuestra horizontalidad, cómo nos relacionamos con el prójimo. El cristiano y la iglesia cristiana no puede estar aislada de las multitudes. Somos llamados a servir, y tanto a nivel de iglesia como también de forma individual, Dios quiere que nos movilicemos. Así como Cristo se desplazaba por los márgenes de la ciudad y buscaba las ovejas perdidas y suplía para sus necesidades, ejemplo típico es la multiplicación del pan, nosotros, la iglesia, somos llamados a imitar esa vida de Jesucristo. Y no hay llamado más grande después de haber recibido a Cristo por medio de la fe que servir a los demás. Y aquí es donde viene esta tensión de la que hemos hablado al principio. Salvos por fe en Cristo, llamados para buenas obras. Quizás para la mayoría de los
de los cristianos contemporáneos, esta tensión no sea tan radical. Pero en la época que surgió la Reforma Protestante, la Reforma con Martín Lutero, hace 500 años, cumplimos en el 2017, en esa época Lutero empezó a predicar, basándose en este pasaje y otros de Romanos y de Gálatas, de que la verdadera salvación solamente viene por fe y no por obras. Y eso fue una explosión en el mundo religioso de Lutero, porque eso no es lo que se predicaba de forma oficial. Entonces empezó a haber una gran tensión entre estos que predicaban salvos por fe, sin las obras, con aquellos que querían incluir las obras. Pero yo creo que la palabra de Dios tiene un equilibrio perfecto. Creer en Cristo, tenerlo a Él como parte de nuestra vida, implica ser llamado para hacer buenas obras. Y este equilibrio, como dije al principio, entre la verticalidad de la vida cristiana y nuestra horizontalidad es de crucial importancia. El hecho de servir a los demás no implica que yo no creo en el Señor, al contrario, porque creo en el Señor, lo manifiesto en buenas obras. Y esa es la manera en que Dios quiere que nos relacionemos, porque hay muchas ovejas perdidas, hay muchas personas necesitadas, desamparadas, que no entienden su valor. Y por eso Dios nos llama a que nos preocupemos por los demás. ¿Cómo manifestamos esta compasión? La compasión que Cristo tuvo. Permítame decirle brevemente de la palabra compasión. La palabra compasión, si usted la descompone un poquitico, verá que tiene la palabra con, que es una preposición, y la palabra pasión. Pasión tiene que ver con los sentimientos. Pero curiosamente en nuestra cultura occidental nosotros asociamos el corazón como los sentimientos, y por eso la mayoría dice te amo con todo mi corazón, o sentí algo en mi corazón y cosas así, lo cual es metafórico porque el corazón no piensa, el corazón simplemente es un órgano, es un músculo, de hecho, es un músculo y propiamente no es el encargado de pensar o de dictar las emociones. Sin embargo, los antiguos se percataron de detalles que quizás hoy usted ha escuchado, que cuando uno tiene un sentimiento fuerte de compasión, de amor o incluso de odio, enojo, hay ciertos órganos que son afectados en el cuerpo, como el hígado, como los riñones. Y ha de creer usted, óigame bien, ha de creer usted que hay culturas que dicen, que no dicen te amo con todo mi corazón, sino que dicen te amo con todo mi hígado o te amo con todos mis riñones. ¿Podrá pensar usted eso? Porque se han percatado de que en verdad esos órganos son afectados cuando uno tiene un sentimiento fuerte. Así que de aquí en adelante, hoy en la noche, le puede decir a su pareja, a su novio, novia, te amo con todo mi hígado o con todo mi intestino, porque los intestinos se encogen y se estiran. Y entonces lo que significa, mis hermanos que me escuchan, es que Dios quiere que sintamos esa compasión, que se remuevan las entrañas dentro de nosotros al ver las necesidades de los demás, y por eso debemos imitar a Cristo en su compasión. ¿Cómo lo hacemos? Acercándonos a la gente, buscándolas. ¿No fue eso lo que hizo Jesucristo? Ir donde estaba la gente. Eso es precisamente lo que hacía. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad egoísta. Yo creo que todavía en la época que yo crecía en mi país, creo que uno conocía a los vecinos porque algunos eran amigos y compañeros y salíamos a jugar fútbol y a jugar básquet y había un poquito más de relación. La cultura contemporánea, con los niños absorbidos en sus juegos y los adultos en sus teléfonos, nos olvidamos de relacionarnos, no nos acercamos a la gente y nos despreocupamos por ellos. Y a veces hasta tenemos enemistad. O nos cae mal. ¿No le ha pasado a usted que a veces usted ve un vecino y por alguna razón a usted simplemente le cae mal? ¿No es cierto? O no se diga a nivel de familia, que tenemos riñas y contiendas que no nos permiten acercarnos como seres humanos a la necesidad de los demás. Eso me recuerda el doctor que sale a la sala de espera y le dice a un señor, señor, le tengo mala noticia sobre su madre. Y le dice, doctor, ella no es mi madre, es mi suegra. Entonces son buenas noticias, dice. Son buenas noticias de mi suegra.
Porque no nos preocupamos por el bienestar de los demás, simplemente pensamos de forma egoísta, pero debemos aprender a romper barreras y acercarnos a los demás. Nuestra iglesia es una iglesia que se ha caracterizado en esta comunidad por servirla, por tener eventos por medio de los cuales llevamos alimento, medicina, útiles escolares, consejería, ayuda, y la iglesia ha visto el resultado en cómo la gente en verdad dice que esta iglesia en esta esquina de Semoran y Curry Ford en verdad hace una diferencia, y usted y yo, en la medida que nos involucramos, podemos marcar la diferencia. Pronto viene un evento que es la distribución de útiles escolares, y ya tenemos 600 backpacks, no sé cómo se dirá, mochilas, salveques, bolsones, whatever you want to call it, como usted lo quiera llamar. Tenemos este evento y necesitamos su ayuda. Aún en la época de pandemia del COVID-19, vamos a seguir trabajando y sirviendo, y eso es una forma en que nos acercamos a la comunidad. Pero no solamente a través de esto, sino que también debemos conocer sus necesidades, estar cerca de ellos. No podemos conocer sus necesidades si no entablamos una relación, una conversación, si no trabajamos con ellos. Y Dios quiere que lo hagamos de esa manera, que no solamente les demos algo, sino que creemos una relación interpersonal. Y de esa manera vamos a conocer sus necesidades, porque de otra manera no podemos saber en qué está dolida esta persona. No vaya a ser que nos separemos tanto de la gente que ni sus nombres conocemos. ¿Nos ha encontrado a alguien, usted en el supermercado, que lo saluda o lo quiere saludar, y usted dice, ¿dónde viste a esta persona? Yo sé que lo conozco, y qué sé yo, ahora nos cuesta y preferimos esquivarlo e irnos por otro pasillo del supermercado, ¿no es cierto? Eso me recuerda a aquel individuo que le preguntan, ¿y cómo te llamas? Y de forma filosófica dice, no soy el ayer ni soy el mañana. ¿De qué estás hablando? Me llamo Eloy. Debemos aprender a romper esas barreras para poder servir a los demás. Y de otra manera es sirviendo de forma desinteresada. Cuando la iglesia ha preparado comida, medicinas, ferias educativas, útiles escolares y varios otros eventos que tenemos a lo largo del año, que han estado un poquito en pausa por la amenaza del coronavirus, pero eso no quiere decir que se han detenido completamente. La iglesia prácticamente lo hace de forma generosa, sin cobrar absolutamente nada, porque queremos dar a conocer el amor de Jesucristo. Y si queremos tener esa compasión que Cristo tuvo, que se le removían las entrañas, entonces debemos aprender a servir de forma desinteresada. Y usted lo puede hacer donde se encuentra. Usted puede marcar una diferencia en su familia, en su trabajo, en su vecindario, y puede llevar el evangelio de esa manera, porque eso fue lo que hizo Jesucristo, como lo veíamos al principio, desplazándose por diferentes lugares, y de esa forma daba a conocer el evangelio del reino de Dios. El desafío sigue siendo ser como Cristo. Imposible, humanamente hablando, pero la buena noticia es que Dios nos ha dado su Espíritu Santo. En esta época de Pentecostés recordamos cómo vino el Espíritu Santo para empoderar a la iglesia para ser testigo fiel de Cristo. El Espíritu Santo viene específicamente para que usted y yo estemos capacitados para honrar al Señor mediante nuestras palabras y obras, y por tanto, aunque humanamente parece imposible el poder ser como Cristo, a través del poder del Espíritu Santo es posible. ¿Por qué? Una vez más, como dije al principio, debemos preservar esa relación vertical con Dios en nuestra vida devocional, nuestra vida espiritual, sin olvidarnos de la dimensión horizontal en la cual Dios nos permite servir y relacionarnos con otras personas, porque al unirnos a Cristo en su misión, Él nos dice que hemos sido creados precisamente para buenas obras. Y esa es la mejor manera en que podemos glorificar a Dios. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y vamos a continuar con el himno que se titula ¿Quieres ser salvo de toda maldad?
tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Eres servir a tu Rey, Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y sé salvo, podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Vamos a hacer pública confesión de nuestra fe con las palabras del credo apostólico. Digamos juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Vamos a continuar ese tiempo de adoración con las oraciones del pueblo de Dios. Después de cada petición que yo termine diciendo: Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Oremos. Padre amado, te damos las gracias por tu gran misericordia que continuamente nos muestras, aun sin nosotros merecerlo. Por medio de tu Hijo amado nos has dado una nueva vida y un nuevo propósito para nuestra existencia. Tú nos has llamado a servirte por medio de nuestro servicio al prójimo y te pedimos que nos des una firme voluntad para mantenernos vigilantes en este enorme privilegio que nos das. Danos un corazón compasivo para ayudar a los necesitados y llevarles tu evangelio de salvación y ayudarlos en sus necesidades. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. También te pedimos que, así como la iglesia de Macedonia, en medio de su pobreza y persecución, se entregó primero a ti y luego a tu obra, así también nosotros vivamos entregados a tu servicio y de esa manera apoyar tu obra dentro de la iglesia con nuestras finanzas y con nuestro apoyo espiritual. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Derrama tu bendición sobre esta iglesia y sobre la iglesia esparcida a lo largo del mundo para que sea un testimonio de luz y verdad. Bendice de forma especial a nuestra iglesia local, Prince of Peace, Príncipe de Paz, para que con tu ayuda y dirección del Espíritu siga sirviendo a la comunidad que nos rodea. Ilumina con tu luz divina a los líderes de ella, especialmente a sus pastores, maestros, la junta directiva y a todos los comités de trabajo para que encuentren formas creativas de servirte en este tiempo del coronavirus. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Padre amado, hay muchos en medio de nosotros que sufren de diferentes males, enfermedades, adicciones, problemas mentales, emocionales y de influencia demoníaca. Te pedimos que les auxilies en sus luchas y debilidades y les des la victoria que Cristo ganó para nosotros en la cruz. De forma especial ponemos delante de ti a todos aquellos que traemos ante ti en este momento de silencio.
Señor, en tu bondad, bondadoso Dios, tú eres la fuente de toda bendición y cada cosa de la que hoy gozamos procede de ti. Ayúdanos a ser buenos administradores de todos los bienes que hemos recibido de tu generosa mano y danos un corazón generoso y sensible a las necesidades de los demás para que en todo lo que hagamos honremos tu nombre y te demos a conocer en medio de las tinieblas. Estas cosas y otras más que tú sabes que necesitamos, las encomendamos a tu paternal cuidado, confiando en los méritos de aquel que intercede constantemente por nosotros, el mismo Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hemos concluido propiamente nuestro servicio de adoración, pero como siempre aprovecho unos minutitos al final del servicio para enviar un saludo a cada uno de ustedes que nos ve en sus hogares y a sus familias que quizás se encuentran con ustedes en este momento. Quiero animar y exhortar a cada uno de ustedes que ha recibido este servicio, que lo pueda compartir con sus amistades, sus familiares, en sus redes sociales, qué sé yo. Usted tiene una red de contactos a la cual yo no tengo acceso, pero usted puede enviar este servicio, el link o el enlace, para que otros también puedan beneficiarse y también recibir el beneficio de la palabra del Señor. Como mencioné al principio, se aproxima un evento grande dentro de nuestra congregación, que es la distribución de útiles escolares, y nuestra diaconisa Ligia va a estar enviando próximamente un texto, un correo electrónico para solicitar su ayuda. Estamos planeando empacar los backpacks o las mochilas aquí en la iglesia, practicando las normas de distanciamiento social. Vamos a estar empleando mascarilla, vamos a estar limpiando las superficies de las mesas y todo lo que vamos a estar empleando, de tal manera que podamos pues cuidarnos en medio de este tiempo de pandemia. Así que cuando usted reciba el texto o el correo electrónico, responda para saber con cuántos voluntarios contamos, tanto para empacar como el día de la entrega, que será el 1 de agosto, sábado, a partir, creo yo, de las 8 o 9, no me acuerdo, pero la fila, quiero asegurarles, comienza desde muy temprano en la mañana, y lo vamos a hacer de forma de autoservicio, precisamente para evitar el contacto humano. Entonces la gente va a quedarse en su vehículo y solamente va a abrir la cajuela, el baúl, como se lo llame, el trunk. Y entonces los voluntarios van a estar depositando allí los diferentes útiles escolares. Así que es una forma muy práctica, y así hemos venido haciendo también la distribución de comida, y siempre su ayuda es altamente valorada y apreciada. Así que esté pendiente de este evento, que es algo importante y es algo grande. También quiero animar a la congregación, a los que frecuentan la iglesia, que contacten a otros miembros de la congregación, especialmente a nuestra hermana Ruthie Rubio, cuyo esposo Don Raúl falleció recientemente. Creo que la mayoría de ustedes habrá recibido un mensaje de texto donde les informaba del fallecimiento de Don Raúl. Don Raúl había estado batallando una enfermedad por muchos años. Yo lo fui a ver varias veces en el hospital y en su casa, y terminó en verdad su lucha contra esa enfermedad, que le fue muy difícil en el último año para acá. Fue algo muy duro para él. Es un miembro muy antiguo, esa familia de la congregación, no solamente aquí en Orlando, sino que vienen de otra congregación luterana hermana en Puerto Rico. Son luteranos de muchos años, y ahora pues doña Ruthie ha quedado sola, viuda, y necesita de nuestro apoyo, nuestro cariño.
Todavía no tengo arreglos para el día del funeral, pero pronto estaremos avisando. Como siempre, será un funeral de participación limitada porque este tiempo del coronavirus no permite que muchas personas o grupos grandes se puedan reunir. Esté pendiente a nuestro estudio bíblico de los jueves, en el cual nos reunimos por la plataforma Zoom y es la única manera que ahorita podemos entrar en contacto unos con otros, una forma que por lo menos tenemos un tiempo de compartir, conversar y por supuesto interactuar unos con otros. Ese por el momento es lo único. La iglesia a través de nuestra diaconisa sigue trabajando en el proyecto de hacer máscaras y estamos haciendo paquetitos de máscara, jabón y otros artículos de limpieza personal que vamos a ir a dejar algunos asilos de ancianos aquí en Orlando, y si usted sabe de alguien que tenga la necesidad, por favor avísenos para poder hacer nuestro acercamiento, que eso es parte de lo que es seguir en los pasos de Cristo, como estábamos hablando en la mañana. Estas son las cosas principales que quiero anunciar. Siempre queremos apoyarles a que sigan siendo fieles en sus diezmos y ofrendas. La forma más fácil, lo he venido diciendo muchas veces, es ir al sitio de internet de nuestra iglesia, poporlando.com, y va a la pestañita que dice Give, que significa dar, y allí usted podrá hacer su donación, su donativo de forma segura, sin ningún problema, y la iglesia siempre valora y apoya y necesita sus ofrendas, porque aunque no nos estamos reuniendo físicamente en la iglesia sigue operando con su personal y sirviendo a la comunidad. Así que quede todo esto en sus mentes y corazones para que, aunque distanciados físicamente, queremos seguir en contacto, apoyándonos unos a otros. Vamos a terminar este culto de adoración con la doxología. Una vez más vuelvo a decir que la palabra doxología es un cántico de alabanza a la Santísima Trinidad muy antiguo, y nos gusta concluir ese tiempo de adoración cantando la doxología. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, y al eternal Consolador, unidos todos a la paz. Amén. Y ahora recibimos la bendición de Dios Todopoderoso. Y ahora que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, a quien adoramos como Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén. Que la paz de Cristo quede con ustedes en sus hogares, y seguimos en contacto en el nombre del Señor.